Hola, soy Dani de Picking Tomatoes y en este vídeo vamos a probar la Sony AX43, su manejo, sus funciones, las cosas buenas que tiene, las cosas a mejorar, etc. Vamos a verlo. En la descripción tenéis el índice con las secciones o temas que vamos a ver en esta review, como características, manejo, ejemplos, ventajas e inconvenientes. Entre sus principales características podemos destacar grabación en 4K, posibilidad de grabar en 24 fotogramas por segundo, grabación en 1080 de hasta 120 fotogramas por segundo, estabilizador de 5 ejes y un rango focal de 26 a 536 mm y una apertura mínima de f2. Tiene un cuerpo bastante compacto, como vemos, similar al de la X33 y AX53, pero con la diferencia que la X43 no tiene visor, ni visión nocturna, ni anillo multifunción. En la parte lateral encontramos la ranura para tarjetas SD y el puerto micro HDMI, así como el botón de encendido, acceso a la galería y el modo de edición. Cuenta con una pantalla abatible de 3 pulgadas y táctil, desde donde controlaremos la mayoría de opciones de la cámara. En el otro lateral tenemos la conexión para auriculares, el conector para el cargador externo y la entrada de micrófono y también una conexión USB. Debajo encontramos el espacio para poner la zapata del trípode y en la parte superior tenemos los controles para el zoom y el modo foto. La lente permanece cerrada hasta que se enciende la cámara y, como podemos ver, la lente está integrada en un estabilizador de imagen en el interior de la cámara. Si movemos la cámara podemos observar cómo la lente se desplaza para intentar minimizar esos movimientos. La cámara también dispone de una zapata multifunción, donde podemos colocar un micrófono externo, un flash o uno de los múltiples accesorios que tiene Sony para este tipo de sistema inteligente. También dispone de un micrófono integrado estéreo o 5.1. Vamos a empezar las pruebas, primero con este plano angular sobre trípode. Comentar que la cámara no dispone de un modo completamente manual, solo podemos seleccionar la velocidad de obturación o del diafragma, pero no ambos a la vez. Tampoco podemos fijar la ganancia de forma manual, solo limitar el valor máximo. La cámara cuenta con un zoom equivalente de 26.7 mm a 536 mm. Nos permite tener un buen rango de focales a la hora de grabar, como vemos en este ejemplo, de encuadre abierto hasta uno muy cerrado. Y también podemos observar la velocidad máxima que tiene el zoom. Los siguientes ejemplos son grabados con la cámara en su modo automático y estabilizador activado. La cámara analiza la escena y se ajusta según sea paisaje, retrato, macro, etc. Como ya he comentado anteriormente, la cámara no dispone de un modo manual, solo automático o semimanual. Esto quiere decir que nunca podremos controlar al 100% la exposición de la cámara. Si pasamos de una escena poco iluminada a lo contrario, la cámara ajustará los parámetros para realizar una correcta exposición. Esto en algunos casos puede ser perfecto, para aquellos usuarios que no quieran complicarse la vida a la hora de grabar, pero sí es cierto que para usuarios más experimentados es una desventaja. La estabilización es realmente buena en modo activo, como podemos observar en este ejemplo usando el máximo zoom disponible de la cámara.
Otra gran función de la cámara es la posibilidad de grabar en slow motion o cámara lenta, pudiendo ser en 100 o 120 fotogramas por segundo, para luego poder reducir la velocidad hasta 4 veces cuando editemos el vídeo en 25 fotogramas por segundo. Volvemos de nuevo a la estabilización, esta vez andando para comprobar los beneficios del estabilizador integrado y sus diferentes versiones. Comentar que aparte del modo activo existe otro más agresivo pero solo disponible en 1080 y con un ligero recorte de la imagen grabada. Básicamente la cámara funciona con dos tipos de estabilización, primero el mecánico integrado en la cámara y segundo un inteligente por software que analiza los movimientos y los intenta neutralizar. Como esta cámara está diseñada para grabarse a uno mismo o hacer vlogging, vamos a hacer esta pequeña prueba para que veáis cómo funciona la cámara completamente en automático. Modo automático, micrófono integrado automático y el estabilizador activo. Vamos a andar aquí, como veis, no es asfalto, sino que voy por tierra con pequeñas rocas para que veáis cómo funciona el estabilizador. Y también para que veáis cómo se escucha la cámara si no ponéis ningún tipo de micrófono, sino simplemente usando el que tiene. Y de paso también veis un poco el encuadre que podéis conseguir. La lente no es súper angular, pero es suficiente para, como podéis ver, grabarse uno mismo. O sea, no hay un plano muy cerrado, podría ser así. También yo que tengo el brazo largo. Ahora estoy entrando en una zona que hay un poco más de rocas, así que vamos a seguir comprobando la efectividad del gimbal que tiene integrado. Y bueno, como veis, al menos lo que estoy viendo yo aquí en la pantalla giratoria, lo veo bastante estable. Vamos a hacer la misma prueba ahora sin el gimbal activado. Voy a intentar seguir el mismo recorrido que acabo de hacer hace un rato con el estabilizador activado. Como he dicho antes, es una zona de tierra con pequeñas rocas e intentar lo mejor que puedo con mi mano, intentar estabilizarlo. Voy a subir la pequeña cuesta que he hecho antes también de rocas. Y hasta aquí sería más o menos el recorrido que he hecho antes, para que podáis comparar. Vamos a verlo ahora los dos juntos. Para terminar, en cuanto a rendimiento ISO o de ganancia, es aceptable para una cámara y sensor de estas características. En estos ejemplos podemos ver las diferentes ganancias de la cámara desde 0 decibelios hasta 24 y el ruido que genera las diferentes ganancias. Podemos observar que hasta 12 decibelios la calidad es bastante aceptable y que ya a partir de 12, ya acercándonos a 18 y 20, el ruido es más apreciable. También podemos observar en el lado derecho de la imagen el zoom de los grises y blancos a un 300%, donde se aprecia más ese ruido que genera la cámara. Según los ejemplos que hemos grabado, parece que la cámara aplica una corrección antirruido en la imagen a partir de 3 decibelios. Podemos apreciar en la textura rugosa cómo pierde cierto detalle una vez subimos la ganancia. La verdad que esta cámara de Sony nos ha sorprendido. Es compacta y ligera, pero se nota robusta. Tiene un buen zoom y una gran estabilización, y diferentes modos de grabación, como en 4K, 1080, posibilidad de cámara lenta. La duración de la batería es otro punto a destacar. Con la batería que viene de serie conseguimos 2 horas y media. También es interesante que nos permite grabar en 24 fotogramas por segundo, cuando la mayoría de cámaras de este rango de precio no suele tener esta opción. También que disponga de entrada de micrófono y salida para auriculares, así como una salida limpia HDMI. Posibilidad de ponerle filtros ya sea para proteger la lente, como para usar filtros polarizadores o de densidad neutra, aunque aquí sí es cierto que tenemos que tener cuidado, ya que al poner un filtro puede causar viñeteado si tenemos la función de estabilizador activada, ya que la lente no está fija en el centro.
Como aspectos a mejorar, se echa de menos el visor óptico y el anillo multifunción que sí tiene la X53, pero entendemos que seguramente es así, ya que su precio es ligeramente superior. Sí hemos notado que la pantalla en condiciones de mucha luz es difícil de ver y su acabado brillo no ayuda tampoco. Otro aspecto a mejorar es la parte inferior, donde se coloca la zapata del trípode. Se marca con facilidad y si apretamos en exceso podemos llegar incluso a dañarla. Que no tenga posibilidad de control completamente manual es al menos para nosotros un gran problema, ya que muchas veces el modo semiautomático no es suficiente. Por último, nuestra conclusión. En general vemos la AX43 como una buena videocámara, sobre todo para quienes se inicien en el mundo del vídeo y busquen una videocámara compacta con buena calidad de imagen, sin la limitación de 30 minutos que tiene la mayoría de cámaras reflex y mirrorless, fácil de usar y con una muy buena estabilización interna, sin necesidad de comprar un gimbal o estabilizador externo. Quizás no es la cámara ideal si queremos realizar cortometrajes, ya que no dispone de un control 100% manual, ni tampoco disponemos de una profundidad de campo reducida debido a su pequeño sensor. Pero al ser tan fácil de usar, es ideal para quien quiera empezar en el mundo del vídeo y no se quiera complicar mucho la vida a la hora de grabar, simplemente darle al botón de grabar y listo. Sí es cierto que en su rango de precios también podemos encontrar otras opciones interesantes como una mirrorless o una cámara reflex que nos permite tener una profundidad de campo más reducida para crear ese look cinematográfico y mejor rendimiento ISO o de ganancia, aparte de contar con controles 100% manuales. Aunque como ya habéis visto en el vídeo de inicio, al final es una herramienta más con la que podemos hacer cualquier tipo de proyecto. En nuestro caso la solemos usar para making of, streaming, conferencias o cuando necesitamos una cámara de vídeo que sea pequeña y ligera. En próximos vídeos hablaremos de cómo mejorar su manejo y cómo conseguir mejores imágenes y sonido. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal.